Hola, Julio Alonso. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les saluda una vez más Julio Alonso. Hoy don Mario anda atendiendo el retiro en Altavista, que tiene poco más de 40 y pico asistentes. Hasta ayer iban 44. Así que encomienden para que sea muy fructífero. Me pidió don Mario que diera esta clase, así que como siempre vamos a hacer lo posible y vamos a pedirle al Espíritu Santo que yo diga lo que tenga que decir, y si no lo digo, pues que ustedes entiendan lo que tienen que entender. La clase de hoy es sobre los sacramentos, así como empecemos con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. La muerte San Gabriel, Ruega por nosotros. toca por San nosotros. Pablo. Ruega por nosotros. Bueno, la clase de hoy, como decíamos, es sobre los sacramentos. Primero se va a tratar los sacramentos en general, teología sacramental es como se le llama a esta parte, ¿verdad? Y luego ya va a venir don Mario a explicar uno por uno cada uno de ellos y sus características y requisitos, pero hoy vamos a hablar de los sacramentos en general, como un todo, ¿de acuerdo? La agenda de hoy es, primero pues hablaremos acerca del misterio pascual y los sacramentos, cuál es su relación. Después hablaremos acerca de la naturaleza de los sacramentos y después mencionaremos algo con respecto a la relación entre los sacramentos y la gracia santificante. Y por último vamos a hablar un poquito acerca de la eficacia de los sacramentos. Como última diapositiva dejamos una bibliografía ahí breve para que ustedes puedan profundizar un poquito más, y esa es la agenda de hoy. Entonces, comenzando, el misterio pascual y los sacramentos. Realmente todos los sacramentos derivan directamente de Jesucristo. El Papa León Magno, por ahí por el siglo que habrá sido quinto, por el siglo quinto, es uno de los dos papas que universalmente se le llaman Magno, ¿verdad? El Grande. Él, entre otras cosas, pues salvó a la población de Roma de la invasión de Atila el Huno. Se juntaron y
y le dijo, no pases de aquí, y Atila le hizo caso. No sé qué habrá pasado en esa reunión, pero pues, entre otras cosas, por eso se le llama Magno, también por el Concilio de Calcedonia y por un documento que se llama el Tomo a Flaviano, que tiene una importancia central en la cristología. Y él decía, todo lo que había en la presencia física de Jesús cuando él estaba caminando en la tierra, nos llega a nosotros por medio de los sacramentos. Entonces, esos son los sacramentos. La manera en que Jesús sigue dándonos su gracia. ¿Y de dónde emana la gracia? De la pasión y muerte de Jesús, de la manera en que Dios escogió redimirnos del pecado. Muchas veces, como lo platicábamos en una sesión anterior que me tocó a mí, el problema es de que el hombre ha perdido la conciencia de que hay una necesidad de ser redimido de algo, ¿verdad? Y entonces ya no pensamos de que hay necesidad de que nos rediman. Y hay dos dimensiones de la redención, una dimensión de qué y otra dimensión de para qué. ¿Sí? O sea, nos redime del pecado, de la corrupción, de la muerte. ¿Y nos redime para qué? Para ser semejantes a Jesucristo resucitado, a quien estamos celebrando precisamente en esta semana, que es la octava de Pascua. Feliz Pascua a todos, ¿verdad? ¿Y cómo ocurre? Ocurre a través del don del Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos, como vimos también en la clase de la Santísima Trinidad, toda acción extra hacia afuera dentro de la Santísima Trinidad es una acción de las tres personas de la Trinidad. El misterio pascual, la redención y su prolongación en el tiempo, que son los sacramentos, son acciones trinitarias, ¿verdad? No es solo del Padre, no es solo del Hijo o del Espíritu Santo. El misterio pascual se mantiene presente, se hace presente a nosotros principalmente a través de la Santa Misa. Todos estos textos yo al final de la charla se los voy a compartir. Este libro de Julián José Silvestre, que es precisamente el que hizo esta guía dentro del librito ese que les compartimos de 35 temas de la fe católica, es muy bueno porque describe cómo es la Santa Misa, sus partes y qué es lo que simboliza cada cosa, ¿verdad? Entonces, para poder tener esa actuosa participatio que habla el Concilio Vaticano II, es importante que entendamos qué es lo que está pasando ahí, que entendamos por qué se hace presente el misterio pascual a través de la misa de manera eminente. Y como decía San José María, la misa es el centro y raíz de la vida del católico, ¿verdad? De la vida del cristiano. Entonces, pues este misterio pascual, como mencionamos acá, es el primer anuncio de cualquier apóstol. De nosotros como apóstoles también es el primer anuncio que debemos dar, ¿verdad? El misterio pascual. ¿En qué constituye el misterio pascual? Pues en que Jesucristo se encarnó, en que Jesucristo se entregó por nosotros, por pagar de manera vicaria los pecados que había cometido la humanidad. La entrega vicaria en lugar de, Vicensgerens es donde viene esa palabra del latín. El vicario es el que hace algo en lugar de alguien más. Jesucristo no tenía ningún pecado, sin embargo, nos amó tanto que dio su vida para salvarnos. Y hay una frase, ¿verdad? De que tal vez por alguien muy bueno alguien pueda ofrecer la vida, ¿verdad? O por ejemplo, como hizo Maximiliano Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz, que iban a matar a un padre de familia y él dijo, no lo maten, yo me ofrezco en lugar de él, ¿verdad? Y eso fue una entrega vicaria. Entonces, no hay manera más impresionante o más potente que entregar la vida de una manera vicaria, ¿verdad? Entregar la vida por alguien que tal vez era el que debía pagar el rescate, pero él decidió pagar el rescate por todos nosotros. Entonces,
Acá nos cita, ¿verdad? El documento seminal, ahí más importante del pontificado del Papa Francisco, ¿verdad? Su primer, esta es una carta apostólica, Evangelii Gaudium, ¿verdad? La alegría del Evangelio. Dice, Jesús te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Entonces, para esas tres cosas, ¿verdad? Darnos luz, darnos fuerza y darnos libertad. Libertad, por supuesto, del pecado. Pero es importante de que nos demos cuenta de que el misterio pascual y toda la historia de la salvación es algo que no solo está en el pasado, que no solo es algo que ocurrió hace 2000 años en el caso de la pasión y muerte de nuestro Señor, o hace, no sé, 3500 en el caso del Éxodo, sino que es algo que ocurre y sigue ocurriendo en nosotros mismos, en todo el pueblo de Dios, ¿sí? En el pueblo llamado afuera del campamento, que eso significa la eclesía, ¿verdad? Entonces, por su muerte, Jesús destruyó a la muerte y nos hace nueva creación. Ese texto de Isaías que dice, ves, todo lo haré de nuevo, y cuéntalo de que ya el niño va a comer encima del nido de la serpiente y nada le va a pasar. Todo eso, esa nueva creación ocurre a partir de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, nos es comunicado a través de los sacramentos. Por medio de esos sacramentos es que nosotros podemos participar de la eternidad divina y de esa manera Dios domina todos los tiempos. Dios que está fuera del tiempo se hace presente hoy y aquí en cada celebración de la Eucaristía, en cada bautizo, en cada confirmación, en cada confesión sacramental, ¿verdad? Entonces, ¿el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida? Sí. Esto nos lo explica claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1085. ¿Sí? El acontecimiento de la cruz y la resurrección atrae todo hacia sí. ¿Se recuerdan cuando Jesús decía en el Evangelio de San Juan, cuando sea elevado atraeré a todos hacia mí? A eso se refería, a la cruz y a la resurrección, a la gloria. Entonces nos atrae, porque es nuestro fin, es nuestro principio, nuestro creador y nuestro fin. Fuimos creados para él. Y hasta que no descansemos en él, como decía San Agustín, no vamos a seguir teniendo el corazón inquieto. Jesús ha vuelto al Padre, pero solo después de habernos dejado todo lo que él era en su presencia física, insisto en esa frase de San León Magno, a través de los sacramentos. Todo lo que pasaba, por ejemplo, aquella mujer hemorroísa que tocaba el manto de Jesús, todo eso nos llega a nosotros a través de los sacramentos de manera eficaz. Entonces, yo sé que muchos podemos romantizar algunas veces y decir, ¡ah, qué bonito habría sido ser uno de aquellos primeros discípulos! Y sí, sin lugar a dudas, pues, o sea, ver con los ojos de la carne. Sin embargo, todo eso mismo, toda esa gracia, toda esa capacidad de producir milagros, conversiones, etcétera, aún se sigue dando en nosotros a través de los sacramentos, como si hubiésemos estado presentes ahí mismo. Y de ahí la siguiente pregunta, ¿se recuerdan, verdad? En el catecismo cuando éramos patojos, cuando todavía no teníamos esas canas y todo el asunto, el catecismo se hacía en función de preguntas y respuestas. Y también Benedicto XVI en el documento que es el compendio del Catecismo de la Iglesia lo hizo así para que fuera de una manera más didáctica, ¿verdad? Dice, todo fiel puede tomar parte del sacrificio pascual obteniendo frutos inagotables. Sí, la respuesta es sí. Todos podemos tomar parte del sacrificio pascual y de toda la gracia que eso nos puede dar de manera inagotable, ¿sí? El mejor medio es la Sagrada Liturgia y en particular la misa y los demás sacramentos. Hay otras maneras también, ¿verdad? Y esto lo cita directamente del documento Sacrosanctum Concilium. Vamos a verlo. Ese fue el primer documento que aprobó el Concilio Vaticano II.
y era uno de los documentos que tal vez más se han manoseado, ¿verdad? Porque una de las cosas que decía el documento Sacrosanctum Concilium, decía, manténgase el uso del latín en la liturgia, por ejemplo. O sea, en las partes más solemnes todavía, en las misas papales lo podemos mirar. La consagración la realizan en latín, el canon, es decir, después del prefacio, todo se hace en latín, porque el documento conciliar precisamente nos invita a eso. Manténgase el canto gregoriano, decía, porque es muy edificante, pero pues, ¿qué les digo? Después subieron una serie de cuestiones que no vienen al caso. Entonces, volvemos a eso mismo, ¿verdad? Los sacramentos son como fuerzas que brotan del mismo cuerpo de Cristo, ¿sí? Esa presencia física que había mientras Jesús estaba encarnado como hombre, todas esas virtudes que fluían, que salían de su cuerpo, aún nos llegan a nosotros, porque Cristo está siempre vivo y siempre vivificante, ¿verdad? Siempre dador de vida, como el Espíritu Santo. Insisto, ahora, todas las acciones de los sacramentos, toda la eficacia de los sacramentos es una acción trinitaria ad extra, es decir, de las tres personas de la Santísima Trinidad. De ahí viene la siguiente pregunta, así catequéstica, ¿verdad? ¿Son los sacramentos acciones del Espíritu Santo? Sí, por supuesto que sí. En todo sacramento, yo creo que ustedes lo han notado. Por ejemplo, en la misa, el sacerdote antes de que comience propiamente la consagración, hace una invocación que se llama epíclesis, gran llamada. Epíclesis, gran llamada. Pone las manos así sobre las ofrendas y dice, envía a tu Santo Espíritu para que estos dones sean convertidos en, y traza una señal de la cruz. Esa es la llamada, la solicitud al Padre para que envíe a su Espíritu. Entonces, todos los sacramentos tienen una epíclesis. Entonces, en todos los sacramentos actúa el Espíritu Santo. Y bueno, ¿cómo se mantiene el cuerpo de Cristo acá en la tierra? No solo a través propiamente y de una manera real y sustancial en la Eucaristía, sino también a través de la iglesia, que en la teología paulina la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Entonces, estos sacramentos, todos los sacramentos que vamos a ir describiendo las semanas siguientes con don Mario, son las obras maestras de Dios en esta nueva y eterna alianza que se prometía, si se recuerdan de la vigilia pascual de la semana pasada, en la lectura de Ezequiel. Vamos a establecer una nueva alianza, cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y es una alianza eterna, ¿verdad? Entonces, las obras maestras de esa eterna y nueva alianza son precisamente los sacramentos. ¿Qué anuncia la iglesia en su liturgia? Pues la iglesia en su liturgia anuncia el misterio de Cristo, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo misterio en el mundo. Y se recuerdan algunos de ustedes cuando tuvimos esa charla de la Santísima Trinidad hace algunos meses, yo les decía, esto es un misterio, pero yo les también planteaba de que la palabra misterio tiene varias acepciones hoy día, ¿verdad? Uno de ellos es algo que debe resolverse, ¿verdad? El misterio del asesinato de los libros de Agatha Christie, por ejemplo, son típicos libros de misterio, ¿verdad? Otra acepción es algo misterioso, algo desconocido, pero realmente la acepción que utilizamos en la iglesia es algo que podemos conocer y que nunca vamos a llegar a conocer completamente, que siempre podremos conocer más. Dios es un misterio, la Eucaristía es un misterio. Tiene cosas que podemos conocer, pero hay cosas que escapan a nuestro entendimiento y que las tenemos que aceptar por fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que anuncia? ¿Qué es lo que celebra la iglesia en la liturgia? El misterio de Cristo. Algo que nunca va a ser agotado. Así tengamos 3 ciclos dominicales de evangelio y cada 3 años volvamos a escuchar el Mateo 16. A pesar de eso, cada vez
podemos encontrarle un significado diferente de acuerdo al momento que nosotros mismos estemos viviendo, de acuerdo a los signos de los tiempos, en fin. Es algo inagotable que nunca se va a terminar de entender. De ahí la siguiente pregunta, este mini catecismo sobre los sacramentos. ¿Se celebra de modo ininterrumpido el misterio pascual? La respuesta vuelve a ser sí. Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la vuelta a venir de Jesucristo al final de los tiempos, la parusía, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. Y se recuerdan también de unas palabras del inicio de la consagración, desde donde sale el sol hasta el ocaso. O sea, todo el día, todos los días, se pasa celebrando la misa, ya no, aquí en Australia, en China, en India, y esa es una de las cosas maravillosas, que en cualquier momento de nuestro día nos podemos unir de manera espiritual a una de esas misas que esté celebrándose en cualquier lugar del mundo y pedir por nuestras necesidades, por las necesidades de la iglesia, por el Papa, en fin. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de esa perpetuidad. Y celébrenlo hasta que yo vuelva, nos dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso va a seguir celebrándose siempre. Necesito que conteste aquí alguien más, es que me está dando una llamadita, perdón. Dice, unidad y diversidad. Yo creo que ustedes habrán escuchado de los diversos ritos que existen dentro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados al rito más extendido en todo el mundo, que es el rito romano, el rito latino. Sin embargo, hay diversas maneras de celebrar la liturgia. Hay ritos bizantinos católicos, hay ritos siromalabares, hay ritos mozárabes que son de la parte de España. Dentro de la misma Italia está el rito ambrosiano, que fue pues acuñado por San Ambrosio, el maestro de San Agustín, ¿verdad? Imagínense, son ritos particulares, pero que cumplen con todas las mismas características, y en particular, pues es importante que cumplan para hacer un rito y una consagración válida con todas las partes de una consagración, las palabras de la institución, que hagan memoria, que eso se llama anamnesis, que haya una epíclesis pidiendo al Espíritu Santo que se manifieste. Entonces, todas esas partes son necesarias para que el rito sea válido. Y entonces la Congregación para la Liturgia mira eso, ¿verdad? Y comprueba de que el rito cumpla con todas las características. De ahí la siguiente pregunta catequética, ¿verdad? Dice, ¿se puede agotar la riqueza insondable del misterio de Cristo? Ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Por eso la historia del nacimiento y desarrollo de estos ritos, de los diferentes ritos litúrgicos, es un testimonio de su complementariedad, ¿verdad? Entonces, no se puede agotar, jamás se puede agotar. De la misma manera que los misterios no se pueden agotar. Vamos a ver. La naturaleza de los sacramentos. Corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de nuestra vida, la vida del cristiano, desde el nacimiento, crecimiento, curación y misión de fe a través de la vida de los cristianos. Sí, que pase, por favor. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Y si se dan cuenta, la iglesia, y quizás es los primeros recuerdos que tengamos dentro de la iglesia nosotros, ¿verdad? O sea, el ir a misa los domingos, el ir a un bautizo, el ir a un casamiento, todos esos recuerdos pues nos van acompañando dentro de la vida de la fe. Si se dan cuenta, forman un conjunto ordenado en el que la Eucaristía ocupa el centro, pues contiene al mismo autor de los sacramentos, a Jesucristo. Y
De ahí la pregunta importante, ¿verdad? Es, ¿son signos eficaces de la gracia? Los sacramentos son instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, y por medio de ellos nos es dispensada la vida divina, ¿verdad? Son signos eficaces, hacen lo que simbolizan, actúan no, como vamos a ver, creo yo en la diapositiva, no, pero actúan no por virtud de quien los celebra, sino por virtud de quien los instituyó, ¿sí? O sea, no importa que quien bautice sea un santo o un pecador. No importa que quien confiese sea un santo o un pecador. Lo que importa es que quien dio el mandato de que los pecados fueran confesados es santo. ¿Por qué se celebran los sacramentos con ritos visibles? La razón es que los sacramentos, y vuelvo otra vez, yo creo que esa es una frase que la deberían de apuntar porque les conviene apuntarla. Yo les prometo conseguírselas textual, pero es una frase de San León Magno. Todo lo que había en la presencia física de Jesús mientras estaba encarnado en la tierra permanece en los sacramentos. Entonces, ¿por qué? Con ritos visibles que Jesús hacía las cosas de manera visible. Le echaba barro en los ojos al ciego, le imponía las manos a los enfermos. Entonces, de esta manera, los sacramentos se realizan con ellos. Y agua al bebé, como está ahí en esa foto, pues, ¿qué significa? El agua, limpieza, ¿verdad? Está limpiando. Y al mismo tiempo de que se le echa el agua 3 veces, se limpia su pecado original. Entonces, significan algo y realizan la gracia propia de lo que están significando. Por eso es de que los sacramentos se celebran siempre con signos visibles, con signos sensibles, ¿sí? Por ejemplo, la Eucaristía utiliza como materia el pan y el vino. Y ahí entramos precisamente a el tema de la materia, ¿verdad? La materia de los sacramentos. Pero eso creo que es el siguiente adelanto. ¿De qué son signos los sacramentos? De 3 cosas. Primero, la muerte de Jesucristo. Segundo, el efecto, la gracia que nos trajo la muerte y el perdón. Y por último, de la santificación, es decir, alcanzar la gloria eterna, reflejo de la resurrección nuestra. ¿Qué conmemora? ¿Qué rememora? ¿Qué demuestra y qué anticipan estos signos? Rememora lo que sucedió, es decir, la pasión. Demuestra el efecto de la pasión, que es decir, la redención, la gracia santificante. ¿Y qué anticipa? Anticipa el banquete celestial, la gloria venidera. Y ya hablábamos de esto hace 2 diapositivas. El signo sacramental está compuesto de materia y forma. ¿Por qué? Porque es sensible. Es eso, así como en las reuniones como la que estamos teniendo durante la pandemia se volvió común, ¿verdad? Que en las reuniones de Zoom se despidiera la gente, bueno, abrazos, ahora pues es algo como que no es sensible, ¿verdad? O sea, lo escuchaste tal vez, pero pues un abrazo se tiene que sentir, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los sacramentos tienen elementos materiales. Por ejemplo, el agua en el bautismo. También en el bautismo ungen a los bebés o a los adultos que se bautizan de adultos con aceite en el pecho, en la frente. El pan, el vino en la Eucaristía. Gestos también, el gesto de lavarse las manos dentro de la misa, el gesto de la unción. Del sacramento. Y siguiendo, pues,
lógica perenne, el aristotelismo, tomismo de Santo Tomás, todo tiene materia y forma. Y por favor no piensen en figura, importante, no, una forma triangular, no. Forma es el alma de las cosas, ¿sí me explico? Entonces, eso también ya lo hemos visto en algún momento. Las palabras en eso del sacramento son la forma del sacramento. Entonces, también los sacramentos, igual que nosotros, igual que la realidad, igual que todo, está compuesto de materia y de forma, de esas dos. Una importante que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? Es los ritos sacramentales pueden ser modificados o manipulados. O tal vez algún sacerdote en un momento le puede parecer conveniente. Ahora abracémonos todos porque vamos a hacer la consagración. No está en la rúbrica que eso se haga. Entonces, en los sacramentos, debe realizarse, cada uno de los ministros y de los asistentes debe realizar todo y solo lo que está indicado que realice. Entonces, ni siquiera la suprema autoridad de la iglesia puede cambiar la liturgia porque sí, así por fiat. No, sino únicamente en virtud del servicio al misterio de la liturgia. Puede ocurrir. Yo en el 65, ¿verdad? Con el misal de Pablo VI, que es el misal romano que usamos actualmente, que vino a cambiar un rito romano que había sido emitido por San Pío V, ¿verdad? Por San Pío V en el concilio, después del concilio. Ahora ya no vamos a decir este es mi cuerpo, sino este es el cuerpo de Jesús, no, sino que tiene que hacerse todo y solo lo que está indicado ahí en el misal o el sacramentario. Y sacramentos y la gracia, que es gracia, porque como dice el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea, ¿verdad? Dios es el que nos empuja para que avancemos en la vía espiritual y el que nos ayuda a avanzar y el que pone los medios. Nosotros solo tenemos que poner un poquito de nuestra voluntad, un poquito de la puerta y Él nos otorga su gracia para llegar a ser sus hijos adoptivos, para poder ser partícipes de esa naturaleza divina por adopción y para poder, por tanto, ser partícipes de la vida eterna, ¿verdad? Y los sacramentos nos introducen a la intimidad de la vida trinitaria, porque a través del primero de los sacramentos que reciben todos los niños, y como hijo adoptivo puede ya comenzar a decirle a Dios Padre, Abba, como decía Jesús, ¿verdad? Que eso fue una cosa que cambió la mente y que fue lo que conquistó a sus primeros discípulos. Le decía Abba, así en español podría ser traducido como papá, papito, papaíto, ¿verdad? Así algo muy de confianza. Entonces, a través del bautismo pasamos por una puerta que nos lleva de la muerte a la vida. El bautismo, desde el tiempo de la inmersión, en que se hacía por inmersión, desde el tiempo de Juan Bautista, significaba, yo me meto en el agua porque yo merezco ahogarme, pero Dios me saca, Dios me resucita. Entonces, el bautismo es un paso de la muerte a la vida, de la lejanía de Dios hacia su presencia, hacia la gracia, hacia la justificación, hacia la filiación divina. La palabra justificación a veces es un poquito confusa, pero a mí me ha servido mucho, por ejemplo, el término ajustar. Una puerta está desajustada. Bueno, tenemos que ajustarla, ¿sí? O sea, sí, y entonces estamos un poquito desajustados y el proceso de justificación a través de la gracia precisamente eso nos ajusta para que estemos precisamente en el lugar en donde debemos estar y ocupando el espacio que debemos ocupar.
¿La gracia santificante es un don habitual? Es la siguiente pregunta de nuestro mini catecismo de los sacramentos. La gracia santificante es una disposición estable y sobrenatural por la que se perfecciona el alma, por la que Dios nos hace capaz de vivir y de obrar por su amor. Pero es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos da gratis, por eso es que se llama gracia, porque es gratis data, ¿sí? Y pues hay un tipo de gracia en particular, que es la gracia sacramental, que es la propia de cada sacramento. Y es un cierto auxilio divino para conseguir el fin de ese sacramento. Al recibir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, Dios nos da el auxilio para poder cumplir con lo que nos comprometimos a hacer. Si nosotros le damos esa abertura, ese espacio para que Él nos ayude. Entonces, al recibir el orden sacerdotal, los sacerdotes reciben la gracia sacramental para poder cumplir con su sacramento del orden. Si son fieles y le abren la puerta a Dios para que nos siga dando gracias. Pero una pregunta que viene ahí como corolario de esto, ¿verdad? Es bueno, y todos recibimos igual cantidad de gracia en cada sacramento. Y pues realmente depende de las disposiciones de cada quien. ¿Recibimos solo la gracia santificante? No. No solo la gracia de los sacramentos, sino también recibimos a través de los sacramentos al mismo Espíritu Santo. Porque la gracia es ante todo y principalmente un don del Espíritu Santo, que nos justifica, nos hace justos y nos ajusta y nos hace santos, nos santifica. Y vamos a ver, ¿qué nos comunica la Iglesia por medio de los sacramentos? Pues ya lo mencionábamos en su Espíritu Santo y santificante a todos los miembros de su cuerpo. De modo que el fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu Santo deifica. Esa palabra es muy usada en el cristianismo oriental, no tanto en nuestro lado occidental. Semejantes a Dios. Nos hace fieles, uniéndonos vitalmente a Cristo. Ese es el proceso de ser santos, de santificarse, identificarse cada vez más a la voluntad divina y hacerse más como Él quiere que seamos. Después que imprime un sello sacramental, un carácter sacramental, eso que es indeleble. Y por ese sello el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia según cada uno de sus funciones, ¿verdad? Y sus estados. Ese carácter mental impreso en el alma siempre queda permanentemente impreso en el alma. Alguien que fue bautizado no es que se desbautice, a pesar de que pueda apostatar de la fe, siempre ya no es eso. Y es una predisposición para actuar bien que le da al Espíritu Santo. Por supuesto, es una predisposición, pero tiene que haber la voluntad personal de cada uno, ¿verdad? Y es también una promesa, es una garantía de que nos va a ayudar Dios a seguir ese camino. Y que es también una pregunta muy importante. ¿Son necesarios los sacramentos que Cristo ha confiado a su iglesia para la salvación de las almas? ¿Qué pasa con aquellos que no se bautizaron? Y pues eso, ¿verdad? O sea, al menos el deseo implícito o explícito de recibir ese sacramento ya es el bautismo de deseo. En el caso, por ejemplo, de los niños que mueren sin bautizarse, pero es algo que se escapó a la buena intención de los padres. Los padres hubieran querido que se bautizara, pues ya, también ese es el bautismo de deseo, ¿verdad? Ninguno es superfluo, aunque no todos son necesarios para todas las personas. Por ejemplo, yo estoy casado, yo no necesito el sacramento del orden, ¿verdad? Hay alguien que tenga tal vez 25 años y pues no necesita la unción de los enfermos, a menos de que haya tenido un accidente o esté en riesgo
morir, ¿verdad? O sea, no todos los sacramentos son necesarios que se reciban, pero no hay ninguno que sea superfluo, ¿verdad? La eficacia de los sacramentos. ¿De dónde viene la eficacia de los sacramentos? Viene porque en ellos actúa Cristo. No viene de que el sacerdote sea muy bueno, no viene de que la preparación haya sido muy buena. Y por eso es de que es eficaz. ¿En virtud de qué? Los sacramentos realizan la gracia que significan. Lo hacen en virtud de la acción de Cristo y del poder de no tan bueno, es alter Christus, es otro Cristo, y está actuando in persona Christi Capitis. Está actuando en esos sacramentos en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Entonces, el efecto sacramental se produce por el hecho mismo de que el signo sacramental es realizado. En una consagración, o en la misa, o en una confesión, cuando el sacerdote da la absolución, los pecados son perdonados en ese momento. En el momento en que se realizan. Entonces, el sacramento no actúa en virtud del hombre que lo da o del que lo recibe, sino por el poder de Dios. Es algo que nos debe dar mucha fe, ¿verdad? Mucha tranquilidad también, porque pues tal vez vamos a confesarnos, pero no hacemos una confesión perfecta. Tal vez nos hace falta contrición, pero los pecados son perdonados en virtud de que Dios instituyó el sacramento y de que el sacerdote que nos da la absolución y de que nosotros no hayamos ocultado nada, por supuesto, tenemos que tener las disposiciones adecuadas, pero el sacramento es eficaz en virtud de lo que Cristo lo mandó. Cualquiera puede ser ministro del sacramento, no, otras cuestiones, ¿verdad? Hay ciertos sacramentos que sí, por ejemplo, en caso de muerte, en peligro de muerte de un bebé, por ejemplo, de alguien que no haya sido bautizado, puede ser administrado el sacramento del bautismo por cualquier fiel católico que quiera hacer, o cualquier persona, aunque no sea católico, que quiera hacer lo que la iglesia hace. De los enfermos puede ser realizada por cualquiera, ¿verdad? Se realiza por alguien que está al servicio de Cristo y de su iglesia. No puede ser cualquier persona, cualquier cristiano. Se necesita ordinariamente. Dependen también de la disposición de quien los recibe. Sí, definitivamente. Los frutos del sacramento, no la eficacia. Los frutos del sacramento dependen de la disposición de quien los recibe. Por ejemplo, si voy a un caso que no es un sacramento, pero está derivado de un sacramento. La gracia que viene de hacer una hora santa ante el Santísimo, por ejemplo. ¿Todos los asistentes van a llevarse la misma gracia? No, tal vez llevaron un vasito así pequeñito y se llevó lleno de gracia el vaso. Y otros llevaron una botella así enorme y sacaron de esa adoración eucarística una botella grande, ¿verdad? Entonces depende de las disposiciones, qué tanta gracia se nos otorga. Más abundantes serán los efectos, los frutos, que dependiendo de las preparaciones que haya tenido, de las intenciones, ¿verdad? Entonces, en resumen, los sacramentos son instituidos por Cristo, seguidos por la iglesia, y ahí va la definición, y esa definición también apúntenla porque les conviene. Son signos sagrados con los que se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Nos confieren la gracia, y dicen no, pero nos confieren la gracia del Espíritu Santo, los sacramentales
No confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la iglesia. Los sacramentales, por ejemplo, es un escapulario, ¿verdad? Y por la acción de la gracia, los sacramentales, una camándula, un rosario, un crucifijo que llevemos en el bolsillo, ¿nos disponen a recibir gracia? Sí. Nos disponen y ya de por sí nos ayudan en ese proceso de santificación, ¿verdad? Y ahí está la biografía, la bibliografía. Recomendamos la lectura de esos 3 pequeños partes del documento. No, tómenle ahí una foto. Klaus, mandarles foto a todos ahí. Estos 3 puntos de la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Está en línea, está ahí en la página del Vaticano, así que no hay pretexto. El Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales que están ahí citados, ¿verdad? Del 1066 al 1098 y los otros que están ahí citados. Y por último, de San Juan Pablo II, su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía. Tan solo esos 4 numeritos, miren, del 2 al 5, con eso tienen muchísima riqueza para meditarlo. Y pues eso ha sido todo. Si hay alguna pregunta, dejo de compartir y abro el micrófono para que ustedes puedan preguntar lo que quieran preguntar. ¿Alguien? Juan Pablo tiene levantada la mano. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me Hola. quedó una duda, tal vez se me confundió un poco al principio cuando hablabas de la celebración sacramental del misterio pascual, perdón. Aquí hablábamos de los sacramentos en general o específicamente de la misa y la Eucaristía. De los Esa fue mi sacramentos en duda. general. De los sacramentos en general. Esta clase se trata precisamente de el contexto, todo lo que está ahí detrás de las clases específicas que van a ir tratando cada uno de los sacramentos. Pero todos los sacramentos obtienen su eficacia y fueron creados a partir de ese misterio pascual de nuestro Señor sacrificándose en la cruz, entregándose por nosotros y resucitando. Todos. Y cuando te referías a la palabra liturgia, y sus diferentes tradiciones y todo, ahí también es de todos los sacramentos, no específicamente solo de la Eucaristía, ¿verdad? Así es, exactamente. Liturgias o sea, está la liturgia, cada sacramento tiene su propia liturgia. El sacramento Esa del era mi duda, bautismo, cabal. Perfecto. el sacramento del matrimonio. Hay libros particularmente que se llaman sacramentarios, ¿verdad? Que lo utiliza el sacerdote para tener ahí la liturgia de cada sacramento. Entonces, y en cada uno de esos ritos hay liturgias particulares que celebran los mismos 7 sacramentos y que muy probablemente tengan los mismos partes constituyentes, pero en diferente orden o contándolo de diferente manera, pero sí, todos los sacramentos tienen su propia liturgia. Y por último, ya no les quito más el tiempo, perdón. No, al contrario. Tuve una plática hace un par de días, estábamos hablando del purgatorio con un primo y él me comentó el famoso o conocido limbo, donde van los niños que mueren no bautizados, haciendo un poco de referencia a lo que mencionaste de que si hay salvación para las personas que no reciben posiblemente el bautismo. ¿Existe o no existe según la iglesia el limbo? Yo me quedé un poco en duda, te voy a ser sincero, no supe qué contestar. Gracias. Sí, el limbo nunca fue una definición dogmática, por ejemplo, como es el cielo, el purgatorio, el infierno, sino era un intento de explicar, pero no había una definición dogmática al respecto de eso. Después, a lo que se llegó la conclusión es que Dios es todo misericordia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y pues en el caso concreto de los niños no bautizados, pues sería algo dramático condenarlos a algo que no por una acción propia, ¿sí me explico? Entonces ahí está, todos los medios ordinarios de la salvación son los sacramentos, pero Dios no está limitado y encorsetado por los sacramentos. Dios no tiene límites. Entonces Él puede actuar de maneras extraordinarias. Los medios ordinarios son los sacramentos. Por ejemplo, un
hinduista, que es una excelente persona y que si hubiera conocido el evangelio, muy probablemente se hubiera convertido, pues probablemente de manera implícita tiene ese bautismo de deseo y puede salvarse, no lo sé, pero eso ya queda a la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, el medio ordinario es que todos se bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como lo dijo Jesús antes de ascender. Sin embargo, hay medios extraordinarios. Ni nosotros, ni la iglesia, ni nadie puede ponerle límites al actuar de Dios, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí les puse ya las fotos de Julio Alonso y también la frase de San León Magno. Ah, ¿la encontraste? Sí, mírate ahí el chat. Buenísimo. Muchas gracias, Klaus. Sos un crack. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Anécdota? Bueno, si no, cerramos entonces con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de ruega Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra muerte. San Gabriel, Ruega por por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. ruega por nosotros. Pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Igual, Julio. Gracias, Igualmente, Buenas noches. Hasta El pronto. siguiente viernes ya está don Mario aquí con nosotros, así que la clase vuelve a subir de nivel. Estuvo muy buena. bien, Gracias. Julio. Estuvo buena la clase. Hasta Coca, ve. Gusto verlos a todos. Igual Coca. Gracias, Coca. Cuidan. Feliz noche. Feliz noche.